Muy buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie navideña titulada El Mesías Profetizado. Hay unas 300 profecías en el Antiguo Testamento acerca del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y el reino de Jesucristo. Dios ha utilizado el cumplimiento de muchas de estas profecías para comprobar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el verdadero Mesías, el Salvador del mundo y el Rey venidero. En la historia navideña que se encuentra en Mateo capítulos 1 y 2, observamos el cumplimiento de varias profecías que fueron pronunciadas por los profetas centenares de años antes del nacimiento de Jesús. Ya hemos visto la profecía que Jesús nacería de una virgen en Mateo capítulo 1. También vimos la profecía que el niño Jesús nacería en Belén en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Ahora vamos a ver 3 profecías más que están vinculadas con su nacimiento y su niñez aquí en Mateo capítulo 2, siempre en esta porción de las Escrituras. Y yo voy a leer cada porción en relación con la profecía que estamos viendo. Esta tercera profecía que vamos a ver es la matanza de los niños en Belén. Dice Mateo capítulo 2, versículos 16 al 18. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios, o sea, los magos que habían venido para adorar a Jesús, se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Esta profecía fue hecha por Jeremías en Jeremías 31, versículo 15. Dice, esto dice el Señor, en Ramá se oye una voz, profunda angustia y llanto amargo. Raquel, que representa a las mujeres de Israel, Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque sus hijos se han ido. Herodes, el rey, él no era judío de raza, pero se conocía como el rey de los judíos. Era un hombre tan malvado que mató a su propia esposa y sus 2 hijos. Hubo un refrán en aquel día, es más seguro ser el cerdo de Herodes que la familia de Herodes. Pues Herodes temía que el niño Jesús, el rey de los judíos profetizado por Dios, iba a destronarlo. Por lo tanto, él ordenó la matanza de todos los niños muchachos en los alrededores de Belén. Hubo un gran lamento de parte de los padres y las madres por el martirio de sus hijos, de 2 años y menores. Herodes hizo el cálculo de 2 años y menores tomando en cuenta la aparición de la estrella, que los magos o los sabios que vinieron del oriente para adorar a Jesús, ellos habían visto esta estrella y vinieron buscando el sitio o donde estaba el rey de los judíos. Qué temprano empezó esta persecución contra Jesucristo y su reino. Esta era obra de Satanás manifestada a través del impío rey Herodes. Herodes quería obstruir el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, pero Dios ha prometido que su palabra será cumplida. Hay otra nota histórica acerca de Herodes. Cuando ya era un hombre viejo y cerca de su muerte, él sabía que nadie iba a lamentar su muerte, tan malvado que era. Más bien, todo el mundo estaría feliz cuando muriera Herodes. Por lo tanto, él arrestó
100 líderes de los judíos, del pueblo judío, y ordenó que en el momento de su muerte los soldados debieran matar a estos 100 líderes judíos para que hubiera lamentación en Jerusalén en los días después de su muerte. La gente no iba a lamentar su muerte, pero ellos lamentarían la muerte de sus líderes, estos 100 hombres que él ordenó martirizados. Bueno, vemos que el Redentor Jesús llegó a ser un refugiado por esta orden de Herodes. José y María y Jesús tuvieron que huir a Egipto hasta la muerte de Herodes. Pero vemos la mano de Dios protegiendo y supliendo en estas vidas, porque los magos, los sabios del oriente, habían llegado con regalos para presentar al rey de los judíos, a Jesús. Y estos regalos, la venta de estos regalos, financió el viaje a Egipto y suplió la necesidad para José, María y el niño Jesús mientras estaban como familia desalojada y refugiada en otro país. José abandonó su pueblo, su negocio, sus amigos y su tierra natal para cruzar el desierto y buscar escondite en Egipto. Todo esto para salvar al niño Jesús, el Hijo de Dios. Le hago una pregunta. ¿Cuál es el sacrificio que usted ha hecho para servir al Señor Jesucristo? ¿Es Jesucristo lo más importante en su vida? Él merece primer lugar en nuestras vidas porque Él es Dios y Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, esta profecía ya es la tercera que vemos aquí en este pasaje de Mateo 1 y 2. Es la profecía que Herodes mataría a los niños intentando matar a Jesús. Luego vemos ahora la cuarta profecía y esta es en Mateo 2, versículos 13 al 15. Y precisamente es: de Egipto llamé a mi hijo. Leamos estos versículos, Mateo 2, 13. Después de que los sabios, o sea los magos, se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Y esta profecía se halla en Oseas, capítulo 11, versículo 1. Dice así: desde que Israel era niño, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. José, María y Jesús no eran emigrantes a Egipto, más bien eran refugiados en Egipto. Un refugiado es una persona forzada a abandonar su tierra natal para escaparse del peligro, la persecución o la muerte. El emigrante, más bien, es uno que toma la decisión de dejar su tierra natal para buscar una vida mejor en otro país. El emigrante se muda para mejorar su vida, pero el refugiado se muda para salvar su vida. Y este es el caso de José, María y Jesús. Egipto había sido el lugar de servidumbre para el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, centenares de años antes, cuando Israel vivió 400 años en Egipto y sirvieron como esclavos bajo el faraón. Entonces, un lugar de servidumbre. Pero en este momento, Egipto llega a ser el lugar de refugio para el niño Jesús y su familia. Pero esta profecía dice que tal como Dios había llamado a su pueblo, Israel, desde Egipto, y los había llevado a la tierra de Palestina por el gran líder Moisés, así también Dios trajo a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, desde Egipto hasta Galilea, donde Él fue criado. Luego vemos una profecía más, la quinta profecía en estos dos capítulos de Mateo 1 y 2,
Y esta profecía es que Jesús sería llamado Nazareno. Y voy a leer en Mateo 2, versículos 19 al 23. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva el niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre, pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí, o sea, a Judea. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea, en el norte de Israel. Después, la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: lo llamarán Nazareno. Bueno, no hay profecía directa que dice esta frase: lo llamarán Nazareno. Sin embargo, la palabra Nazareno significa uno que es menospreciado, una persona despreciada. Nazaret era un lugar menospreciado por los otros israelitas. Por tanto, una persona nazarena, o sea, uno de Nazaret, era una persona menospreciada. Tenemos prueba de esto en el Evangelio de Juan, cuando Felipe encontró a Natanael y le dijo que habían hallado al Mesías, el Señor Jesucristo, que era Jesús de Nazaret. Natanael exclamó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque tenía esa reputación de ser un lugar menospreciado. Y Felipe dijo: pues venga y vea. Estoy leyendo de Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante. Y cuando Natanael vio y escuchó a Jesús, él exclamó: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hay varias profecías en el Antiguo Testamento que habla del menosprecio de Jesús, el Mesías venidero. El Salmo 22 es un salmo mesiánico, o sea, que profetiza acerca del Mesías. Permíteme leer algunos versículos de Salmo 22 que habla de este menosprecio contra el Mesías. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién dijo esas palabras? Pues Jesús, cuando estaba colgado en la cruz del Calvario. Se fue cumplido en Mateo 27:46. Luego en Salmo 22, versículo 6, dice: pero yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable del que todos se burlan. Los que me ven se burlan de mí y dicen: este puso su confianza en Dios, pues que Dios lo salve. Y esto fue cumplido precisamente en los momentos cuando Jesús fue crucificado. Los líderes religiosos al pie de la cruz dijeron estas mismas palabras en forma de burla contra Jesús en su crucifixión. Mateo capítulo 27, versículo 43. Isaías también, no solo David en los Salmos, sino Isaías profetizó acerca del menosprecio de Jesús y su crucifixión. En Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 3 dice: será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Isaías 53, 4. Él, Jesús, llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Isaías 53, 5. Él, hablando de Jesús, será herido por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones. E Isaías 53, versículo 6. Dios descargó sobre él, sobre Jesús, todo el peso de nuestros pecados. Pero gracias a Dios, esto no es el fin de la historia.
Yo no quiero dejar a Jesús colgado sobre la cruz, muriendo por nuestros pecados, sufriendo dolor y menospreciado por todos. Veamos el resultado de este sacrificio. Veamos la victoria que Jesús logró por su muerte y crucifixión, sepultura y resurrección. Leyendo el resto del capítulo de Isaías 53, de versículo 10 al 12, escucha las palabras. Formaba parte del buen plan de Dios quebrantarlo y hacerlo padecer. Oiga bien, era el plan de Dios que Jesús fuera quebrantado y que Él sufriera este dolor en la cruz. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Dice Juan 1:12 que a todos que reciben a Jesús, que ponen su fe en Él, son hechos hijos de Dios. Al entregar su vida como sacrificio por el pecado, Jesús derramó su sangre y luego tendría muchos descendientes. Habría muchos hijos de Dios por medio de la fe en Él. También sigue diciendo Isaías, disfrutará de una larga vida. Por supuesto, Él resucitó y Él es eterno. Y en sus manos el buen plan de Dios prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Jesús ya está sentado a la diestra de su Padre en el cielo y Él queda satisfecho con su sacrificio, con su resurrección, con tantas personas que han puesto su fe en Él como Salvador. Jesús está satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Usted y yo podemos ser hechos justos, personas justas, personas santificadas, personas glorificadas en un día futuro cuando Cristo venga por medio de la fe en Él como nuestro Salvador. Luego dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Jesús mismo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, cuando estaba allí colgado en la cruz. Pues todos estos eventos que hemos visto de la historia navideña fueron planeados por Dios en eternidad pasada. Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Él sabe todo, tiene todo poder y está en todo lugar. No hay secreto para con Dios. Él sabe todo. El pasado, el presente y el futuro es igual para el Señor. Y todas estas profecías se han cumplido, pero falta algunas profecías para cumplirse cuando Cristo venga para establecer su reino. Y estas profecías también se cumplirán. Le invito durante este tiempo navideño, si usted todavía no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, por favor, acepte este regalo que Dios está ofreciendo a la humanidad. La vida de su propio Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Y gracias a Dios, nosotros servimos no un Salvador muerto, sino un Redentor vivo. Él vive para siempre y Él regresa un día en el futuro. Podría ser hoy, podría ser mañana. No sabemos el día ni la hora. Por lo tanto, estemos preparados y en espera por su venida. Que Dios le bendiga durante este tiempo navideño. Padre, yo pido que tú bendigas a cada oyente en la explicación de estas 5 profecías que hemos visto en esta serie, el Mesías profetizado, y que sea bendición para cada vida. Te damos gracias que Cristo vino, que Él nació, que Él vivió, que Él murió, fue sepultado y que Él resucitó y que Él viene otra vez. Estamos esperando su venida. Y si hay una persona escuchando este mensaje y todavía no ha hecho la oración de fe a ti, pido, Señor, que esta persona puede orar y confesar su pecado a Dios
y recibir a Cristo en su corazón. Y así será salvo y será hecho un hijo de Dios. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Comparte este mensaje con otros. Si no ha visto los otros 2 estudios previos, le invito a que los busque allí en Facebook o en YouTube y así puede tener toda la serie escuchado y entendido. Que Dios le bendiga.